Le decía, un lujito que nos vamos a dar en el programa. Para terminar, estamos con Marco Aurelio García, fue asesor en relaciones internacionales del presidente Lula y la presidenta Dilma. Un gusto tenerlo aquí. Gusto mío. Marco Aurelio García viene invitado por la UNSAM y Le Monde Diplomatique, la publicación que dirige nuestro colega y columnista José Nathanson, y mañana brinda una charla en el IDES. En el IDES a las 7 de la tarde. Marco Aurelio García recién en el corte nos estaba dando una información de último momento y muy importante para la política brasilera, ¿es así? Sí. Cuéntenos. El procurador general, el fiscal general de la República, acaba de entregar al tribunal, a la Corte Suprema brasileña, la denuncia en contra del presidente y su asesor. ¿Y esto qué implica políticamente y qué proceso activa? Ese es un golpe político muy duro y eso significa concretamente que ahora la Corte Suprema va a analizar eso y tiene que tomar una decisión si pide al Congreso Nacional que pueda enjuiciar al presidente. ¿Qué chances le otorga? Mire, una de las cosas que yo he tratado de explicar a todos los que me preguntan sobre la evolución de la situación brasileña es que nosotros vivimos en la más absoluta imprevisibilidad. Él tiene hoy día mayoría en el Congreso, pero obviamente esa mayoría está muy sujeta a los humores de la sociedad. Una sociedad que rechaza al presidente. La última encuesta de Datafolha, que es quizás la más optimista, da 7% de popularidad al presidente de la República y un rechazo muy expresivo de su presencia en el gobierno. Entonces, yo creo que se desata un nuevo proceso de debilidad del presidente que tendrá sus consecuencias aún difíciles de previsión. Marco Aurelio, estábamos en los bloques anteriores, Marcelo venía comentando y entrevistando alrededor de la campaña política en Argentina. ¿Usted qué consecuencias cree que puede tener en la configuración política regional, una consolidación o por el contrario un debilitamiento del macrismo, del gobierno argentino, de acuerdo al resultado de las elecciones? ¿Qué importancia puede tener esto? Obviamente tendrá una importancia muy grande en la medida incluso que se utilizó la situación de Brasil y la situación de Argentina en forma paralela. Claro está que hubo una diferencia, es decir, la ascensión del presidente Macri acá, que se dio antes del golpe parlamentario en Brasil, fue por vía electoral. Entonces uno puede estar de acuerdo o no, pero no se puede cuestionar el aspecto democrático de esa elección y las fuerzas de oposición harán su balance, están haciendo y van a tomar las iniciativas necesarias en las próximas elecciones como las que vienen para ese año. En el caso brasileño es distinto, es decir, ahí hubo un golpe parlamentario, ¿no? La utilización de algunos aspectos constitucionales para enjuiciar la presidenta, una presidenta que había recibido un apoyo mayoritario en la última elección presidencial. Pero de cualquier manera, como se estableció un cierto paralelo entre las políticas del presidente Macri y las políticas que Temer proponía, aunque yo creo que en Brasil en una forma mucho más radical desde el punto de vista de una contrarreforma, obvio que cualquiera que sea el resultado va a ser leído de una forma muy particular. ¿Usted percibe que el gobierno argentino es más moderado que el brasileño? Yo no sé si es más moderado. A mí no me gusta mucho dar opiniones sobre situaciones en otros países. No creo que sea un buen camino, aunque hoy día yo no tenga ninguna responsabilidad diplomática como tenía en el pasado, que me imponía cierto cuidado, ¿no? Pero creo que en el caso brasileño hubo un intento de una contrarreforma muy radical. Eso significa, por ejemplo, esa reforma constitucional que ellos consiguieron hacer, que congela los gastos públicos por 20 años. Eso es un desastre absoluto. A la vez también la reforma de las leyes laborales, que va a nos empujar hacia una situación anterior a los años 40. La reforma de las pensiones, que no son simplemente algunos ajustes, como dicen,
sino que será concretamente un cambio de todo el concepto de seguridad social que se fue desarrollando por decenas de años y que tuvo un asidero importante en la Constitución del 88. Entonces, y a la vez también lo que nosotros vemos es un intento de blindaje de ese proyecto económico en el nivel internacional, en un periodo difícil, porque haciendo una apuesta, creo que acá también se hizo una apuesta en una relación muy fuerte con Estados Unidos, con los países desarrollados, en un momento en que la globalización entró en una cierta crisis. Yo no hablaría tan radicalmente de una desglobalización, pero sin duda algunos rasgos en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa? Brasil hace una apuesta de ingreso en la OCDE que va a imponernos dificultades muy grandes, ingreso en el Club de París que también va a imponernos dificultades. Yo creo que todo eso en la previsión que un rechazo de la sociedad brasileña a esa contrarreforma en curso en el país pueda ser en cierta medida contenida por esas anticipaciones que ellos están haciendo. Estábamos conversando también en los otros bloques la cuestión de la autocrítica de la izquierda. Digo, si uno revisa lo que pasó en Brasil, en Argentina, la posible victoria de Piñera en las elecciones en Chile, el referéndum en Bolivia, uno ve un retroceso, un reflujo de la izquierda. Sí. ¿A qué cree que esto es atribuible? Bueno, tenemos, me imagino, que hasta las 6 de la mañana para conversar sobre Creo que tenemos 2 minutos. Sí. No, mire, yo creo que cada caso es un caso, pero hay rasgos comunes, ¿no? Creo que en el caso nuestro, si es verdad que nosotros hicimos un programa de reformas muy importantes, reformas económicas, sociales y políticas, no las hicimos todas y en algunos casos tuvimos incluso vacilaciones importantes. Por ejemplo, la cuestión de la reforma política. Nosotros tenemos un sistema institucional en Brasil muy atomizado, el llamado presidencialismo de coalición, que es un desastre, porque establece una contradicción muy fuerte en el sistema político. Por una parte, un presidente que es elegido mayoritariamente por la sociedad brasileña, Dilma tuvo 55 millones de votos, ¿no? Y que es destituido después por un parlamento elegido según reglas absolutamente anárquicas, ¿no? y además muy permeables a la corrupción. La corrupción no es que sea un problema sistémico en Brasil, lo es, creo que en todos los países. Sin embargo, la corrupción fue muy estimulada, fue muy facilitada por el sistema partidario, por la atomización del sistema partidario brasileño, ¿no? Entonces, yo creo que no haber enfrentado esa cuestión es, sin duda alguna, uno de los problemas centrales de una autocrítica, por así decirlo. Además de eso, yo creo que ahí hay una responsabilidad, sea del gobierno del PT, sea del PT en tanto partido, de no haber producido una movilización más fuerte de la sociedad brasileña en defensa de su gobierno. Yo soy de los que defienden que un partido tiene una doble tarea que no es fácil de compatibilizar, que es la tarea de apoyar al gobierno, pero también de empujar el gobierno hacia adelante. Nosotros no estamos viviendo un periodo revolucionario, ni en Brasil ni en el mundo. Estamos a lo sumo frente al reto de hacer reformas y de hacer reformas importantes, ¿eh? Ahora bien, para hacer esas reformas importantes, si nosotros no tenemos una base institucional en el Parlamento tan consistente, sobre todo en un sistema muy fluido como es el brasileño, habrá que tener una presencia muy masiva de la sociedad. Esa presencia no hubo, lo que explica, entre otras cosas, uno de los temas que yo desarrollé en mi artículo en Le Monde Diplomatique, lo que explica concretamente la proliferación en las capas populares de algunos valores que son típicamente valores liberales en materia económica. Marco Aurelio, por último, y le ruego una respuesta sintética, estamos pasados de horario. Muy bien. ¿Recomendaría que el sistema jurídico argentino adopte la figura de delación premiada que en Brasil permitió, entre otras cosas, encarcelar a importantes empresarios, sí o no? Mira, hay que decir que la delación premiada fue una creación jurídica propiciada por el gobierno Dilma Rousseff. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un instrumento que puede tener su validad, su importancia.
Creo, sin embargo, que se está utilizando de una forma descontrolada eso, ¿no? Y muchas veces incluso casi como un instrumento de presión exagerada sobre en las investigaciones criminales. Yo pienso lo siguiente: hay que aclarar la corrupción, hay que punir la corrupción de una forma definitiva, pero hay que respetar el Estado de Derecho. Si uno no respeta, un día será en contra unos, otro día será en contra otros, otro día podrá ser en contra incluso los que están hoy día aplaudiendo esas acciones. Ha sido un gusto y muchas gracias por venir. Gusto mío. Gracias, José. Gracias, Marcelo. Marco Aurelio García va a estar mañana dando una charla en el IDES. Hay información de último momento, me acaban de confirmar el fallecimiento de Jerónimo Venegas, ahí estamos viendo en pantalla, Jerónimo Momo Venegas, el titular del gremio Los Peones Rurales, la UATRE, titular además del partido FE, parte de la Alianza Cambiemos. Venía en los últimos días un deterioro de su salud y murió en la jornada de hoy. Bueno, con esta información nos despedimos hasta el próximo lunes. Ustedes, por supuesto, se quedan aquí en C5N con la hormiga imperial, Roberto Petinato. Nosotros nos encontramos otra vez el próximo lunes. Chau.